.env punto ID, y así estamos llamando el ID de forma segura. Sí, son para crear propiedades que identifique al momento de autenticación. Normalmente este se usa el password para como iniciar y acabar un logueo, una autorización de, este caso de Discord, de la API de Discord. Normalmente para autenticar, verificar los datos y no haya ninguna como te digo, ningún acceso de datos o guardador de datos en un cookies de una aplicación. Bien, aquí en client secret sería este client secreto, que es la clave que nos da la API de Discord. Entonces igualmente este client secreto le hemos agregado aquí, que sería llamando a esta propiedad. Entonces process.end client secret. Chao Agate. Y aquí en Calvat URL, si recuerdan, aquí hemos agregado en la autenticación setting, hemos agregado este redireccionamiento, este redirect. Entonces tenemos que agregarlo aquí. Vamos a agregarlo directamente así. O también llamar, la otra forma sería haciendo concatenaciones, llamando process.end.url. Entonces todo esto sería esto, el URL, la propia URL. Entonces solamente nos faltaría agregar la ruta login y borrar esto. Vale, entonces ya tenemos los datos que nos pide el passport Discord para que poder autenticar nuestro logueo al momento de autorizar. Y aquí en Scope nos pide qué datos desea, sea la aplicación que vas a hacer, qué datos desea recopilar al momento de tu loguearte, de autorizar tu logueo. Y entonces Scope podemos obtener aquí en la documentación. Vamos a ir aquí, aquí en Scope, que serían como los alcances o los permisos que podemos obtener al momento de un logueo. Y aquí vemos que podemos obtener todos los servidores donde está el usuario, agregando este scope, este nombre, identity, que sería para obtener los datos del usuario, pero no vamos a obtener todos los datos contraseña, no, sino solamente los datos que autoriza Discord, que sería el nombre, el username, el avatar, el ID y el tag de usuario que está en Discord. Los datos que podemos obtener, no vas a obtener la contraseña ni otros claves, ni tu IP, no, sino solamente obtienes el username y el avatar, el ID y el tag. Aquí vemos estos serían de los permisos. Si agregamos los permisos de servidores, pues vas a obtener la lista de servidores que está el usuario en Discord. Es decir, todos los servidores, si tienes 5 servidores, pues autorizando vas a poder obtener los datos donde está el usuario en ese servidor, y vas a obtener los datos, el ID del servidor, el nombre del servidor, el icono del servidor, la opción de owner, es decir, si es owner o no, y los permisos, si es dueño del servidor o no. Y también podemos agregar la opción de email, que sería para obtener el correo registrado del usuario al momento de autorizar el logueo, y algunas otras scope que
que se usan también. Pero en este proyecto solamente queremos recopilar los datos, es decir, el nombre del usuario, el avatar, su tag y su ID para poder registrar en la base de datos. Y así el usuario pueda crear proyectos y listarlos. ¿Por qué no? Ah, vale. Entonces vamos a utilizar solamente identity. Si utiliza los dos, vamos a utilizar primero identity, que sería obtener los datos básicos o permitidos por Discord. Podemos agregarle directamente así. También creando aquí una variable llamado scope, igualmente con el mismo nombre. Y aquí llamar, poner el nombre que queremos que obtenga permisos. Y llamar solamente a la variable aquí en esta opción. Pero ¿qué pasa si tú quieres agregar también que pueda ver las listas de servidores para poder crear un panel de control y tener la lista de servidores que tiene su usuario? Y también el email, pero y queremos agregar los tres. Entonces tú vas a crear una variable aquí abajo, le scope 2, ¿no? Entonces tienes que agregar aquí un array con los permisos. Para crear un array solamente se agrega de esta forma, con corchetes, y aquí adentro agregar la primera autorización o el primer alcance, y aquí agregar el otro que sería wilt, y así agregar la siguiente. Y este scope lo va a reconocer el password de Discord y va a darnos acceso según el scope o el alcance que ponemos aquí. Pero en este caso solamente vamos a requerir los datos que nos da, en este caso, el username y el avatar. Entonces solamente queremos el identity. Ya está agregado. Entonces estos serían los datos que nos pide para poder autenticarnos y crear un logueo. Y después vamos a tener que agregar este método de process, que sería nextTick, para la autenticación. Bien, ya tenemos configurado la autenticación. Ahora vamos a ver aquí las rutas express. Vamos a crear las rutas express. Ya tenemos la autenticación creando mediante passport, enviando los datos para crear la autenticación. Y ahora vamos a crear las rutas usando express. Entonces, como vemos aquí, express es igual a const app, que nos pide para poder crear una aplicación. Y aquí podemos agregar app.get, crear una nueva ruta, y la ruta que se va a llamar va a ser agregando esta raíz o esta separador, nos indica que esta es la raíz, es decir, que esto es todo esto. Indica que es toda la ruta de dominio. Entonces, a partir de aquí, lo que se agrega aquí ya sería rutas. Entonces, nosotros si queremos crear una nueva ruta, tenemos que agregar esto, que sería la raíz, y aquí agregar el nombre de la nueva ruta. Entonces podemos ponerle por field, aquí agregar pues el mismo función. Vamos a ponerle red, que sería request, obtener los datos, y respond, que sería enviar los datos. Login. ¿Qué hay con login? ¿Qué hay con login camera? Bien, una vez tenemos las rutas, entonces aquí podemos enviarlo. Cuando el usuario ingrese a esta ruta, aquí podemos hacer las tareas. Es decir, que cuando el usuario ingrese a la ruta, podemos decirle que reenvíe a un HTML o que haga un mensaje directamente
o que haga alguna otra función de registro. En este caso queremos que solamente le envíe a un nuevo archivo HTML. Entonces vamos a poner res, que sería de este parámetro que nos da la app express al momento de utilizar el método get, obtener los datos que nos envía el express. Y aquí vamos a poner send. Y ¿qué más podemos agregar? Vamos a agregarle un texto. Vamos a poner hola perfil. Entonces al momento de ingresar a esta ruta, nos va a enviar este texto, hola perfil. Entonces vamos a actualizar. Aquí hay un error, nos dice. ¿El error cuál es? Bueno, no hay error, ese es del anterior. Entonces vamos a estabilizar. Vamos a poner la ruta, perfil. Perfil. Ah, no hemos actualizado, sí. Ah, nos está guardando. Aquí nos dice que refresquemos. ¿Qué es eso lo que envía cámara? A un mensaje. Ah, según el status. Ah, no se ha guardado, mira. Hay un lag en glitch. Increíble. Entonces vamos a copiar lo mismo aquí. Aquí abajo. Vamos a poner perfil. Y no queremos que envíe un archivo, sino queremos que envíe un mensaje. Son send. Aquí que ponga este es tu perfil. Esperemos que se guarde. Actualizamos. Vamos a primero a nuestra raíz principal. Vamos a ir a la ruta perfil. Y vamos que nos muestre el mensaje, este es tu perfil. Los cambios de glitch, pues me gusta que han cambiado, han agregado las carpetas para poder organizar mejor, ya que el anterior se veía feo. No podíamos utilizar como una verdadera carpeta, pues ahora han agregado y se ve mejor. El resto sigue igual, pero sí está bien los últimos cambios. Bien, una vez ya tenemos, de esta forma podemos crear las rutas fácilmente, agregando app que viene de Express, luego usando el método get que nos dice crear una nueva ruta, y luego una vez que hayan enviado la nueva ruta poder decir la tarea que queramos, en este caso un mensaje, o aquí vamos en este caso un archivo HTML o cualquier otro archivo. Ahora tenemos que crear las configuraciones de las rutas para Express y empezar a crear las rutas en otro archivo y se vea mejor. Entonces para eso vamos a crear app use, y aquí vamos a llamar al módulo que hemos requerido arriba, llamado BodyPass. Y vamos a darle en formato JSON. Aquí vamos a crear otra app, punto igualmente use. Vamos a llamar nuevamente a BodyPass, parser, body parser.
Y aquí sería para autenticar los signos o símbolos, que no haya ningún error de código de signo, como puede ser las comas, puede ser los signos guión abajo, guión arriba, mayúscula, minúscula, que use extensiones externas para autenticar eso. Entonces de esta forma estamos configurando todas las rutas que nos permite crear Express. Lo pones en un archivo y lo pides en global. ¿Qué cosa? Bien, seguimos agregando más configuraciones de rutas. En este caso, como hemos visto, vamos a utilizar AIS para las plantillas. Entonces vamos a agregar también la configuración AIS para que la ruta reconozca esas plantillas AIS en nuestros archivos. Para eso usamos el método ngIf, que sería que compile esos datos que enviamos por archivo AIS. Sería de esta forma. HTML y requiere del módulo AIS, el cual todavía no hemos agregado. No tenemos que agregar AIS para que pueda reconocer. Hola Axel Gaming, gracias por los códigos, no hay problema. Robar todo. ¿Cómo vas a robar los códigos si no puedes robar los códigos? Los códigos son libres. Seguimos. Luego de crear la configuración vamos a seguir agregando las rutas para que pueda verificar dónde van a estar las rutas de nuestro archivo CIS. Entonces vamos a agregar add punto de esta manera, y también tenemos que llamar a nuestro módulo que hemos instalado, que se llama pap, y también el fs. ¿Por qué AIS? Porque es mejor. MyCode está en público. No está. Te voy a robar todo el código MyCode. Eso es público. Sí, es para leer redirecciones, sea las rutas que hay aquí, de los archivos que queremos que visualice o que obtenga datos, para crear las rutas AIS. Que en este caso sería public. Entonces todo lo que está en la carpeta public lo va a leer. Y también vamos a agregar la otra configuración sería para las rutas
Serían las secciones. En este caso, la sección que vamos a agregar va a ser esta, usando nuestro módulo de sección, también de Express, una sección por cada autenticación o por cada reactivación del Express. Y aquí vamos a agregar un nombre, puede ser MyPro, y que no sea que no guarde el recambio, o que no guarde la reconexión, sino que cree uno nuevo. Igualmente esto. Luego también tenemos que agregar los settings, que esos serían o los settings de configuración, que serían para el AIS, para poder decirle a la aplicación dónde se van a encontrar los archivos AIS, que serían las plantillas de visualización de HTML. Estos serían como variables globales, que serían de esta manera, agregando add.set, si no me acuerdo. A ver, vamos a ver. Add.sep. Sí, de esta forma. Sí. Y luego aquí estamos diciendo que el archivo, o sea, de los módulos del módulo IIS que encuentre, que tengan .iis, que lo revise todo en el archivo o en la carpeta que vamos a crear a continuación, llamado, puede ser en español visualizador, o en views, que serían de vistas, que sería en esta carpeta de aquí, donde van a estar todos los archivos, ya no HTML, sino los archivos AIS, que compila JavaScript y HTML. Igualmente aquí estamos utilizando mucho la variable app, pero también puedes utilizar solamente en uno solo la variable app, de esta forma, y aquí quitarle el coma y solamente utilizar una variable una vez, así de esta manera. Entonces estoy utilizando que use o que cree variables de configuración o de entorno globales y estáticas para reconocer los archivos de la ruta que vamos a crear para Express. También que use una sección cada reconexión del servidor. También podemos agregar una ruta o una nueva variable global para el puerto del servidor. No es necesario, pero también se le agrega se va a llamar de este mismo nombre, setPuerto, que sería que si no encuentra el puerto o este puerto que hemos agregado, que use el puerto por defecto 300. Luego también tenemos que iniciar la autenticación, o sea, el password, ya que hemos enviado los datos, pero queremos que se inicialice esos datos al momento de la aplicación que se active. Sería de esta forma, que inicialice y que busque la nueva sección. ¿Y qué más? También vamos a crear una variable global o una configuración global, que sería request response ineps, que sería de Express, que nos da variables globales para utilizarlo en diferentes rutas, en las rutas que vamos a crear. Y aquí nos muestra si no hay ningún error, entonces le decimos que siga la siguiente ruta, que sería la ruta que vamos a trabajar.
config at MyLearner quiere config at también. Luego vamos a agregar también, en este caso ya sería agregar las rutas de inicio. A ver, vamos a revisar aquí que esté todo agregado. Hemos agregado las configuraciones del Express, las detecciones, las plantillas CIS, las rutas donde van a estar los archivos de configuración, los archivos de renderizamiento, JavaScript y CSS, donde van a estar las plantillas de vistas, o sea, donde está el EIS, que sería en esta carpeta. Hemos creado un nuevo puerto, que sería esto. Entonces aquí el puerto representa esto. Entonces aquí podemos utilizar nuestra nueva variable, obteniendo de process app.get y el nombre que hemos puesto aquí. Entonces esta de aquí representa todo esto. Si no hay puerto, pues se agrega un puerto por defecto. A ver, ¿qué más? Hemos creado la sección del Express del servidor. Hemos inicializado el passport para hacer la autenticación y creado la variable en torno a las rutas. Y ahora tenemos que agregar las rutas, es decir, a ver, se puede meter en un archivo aparte y llamarlo. Sí, esa es la idea de las rutas, tener rutas y llamar por archivos independientes, o sea, todas las funciones independientes en los objetos, y llamarlo desde un archivo principal. En este caso sería este archivo server, y no estar creando aquí las rutas como es creado aquí arriba, aquí abajo, rutas por cada función una ruta. A ver, aquí en esta tarea nos dice crear rutas express. Ahora vamos a crear las rutas express. Ya está configurado. Ya tenemos la configuración de variables y entornos. Ahora para agregar la ruta, pues usamos aquí, como hemos visto, para agregar una ruta sería app.get. Para crear una nueva ruta, entonces, de la misma manera, pero en este caso ya vamos a utilizar get, si no vamos a utilizar add.use para crear una variable de entorno. Vamos a decirle que la misma ruta, cuando usen la raíz principal, que sería esto, que nos mande a llamar nuestra primera ruta, que sería, vamos a decirlo, crearlo en una carpeta llamada rutas, y aquí llamar a la ruta index, que sería la ruta principal. Puedes ponerlo con extensión o sin extensión, también puede funcionar. Entonces aquí el proyecto de glitch por defecto nos da esta opción de ruta, donde dice que donde la gente o donde usan la ruta principal, que sería esto, la ruta principal, que nos envíe a este archivo index.html. Pero también podemos decirle que mediante las rutas que vamos a crear nos envíe el archivo raíz. Entonces vamos aquí a crear el nombre de la carpeta rutas y llamar a index.js, la primera ruta. Y aquí vamos a llamar a express, y express hay que decirle que busque a su método router.
nuestro método router para poder crear rutas desde un archivo independiente. Y vamos a darle una variable llamado cons rutas o router en inglés space. Entonces, para crear una nueva ruta, o sea la ruta raíz, vamos a llamar la variable router .get y aquí llamar a la raíz principal. Igualmente, cada método get tiene funciones, parámetros con funciones. Y aquí cuando llamen a la ruta, pues le decimos que envíe un mensaje. Con send y vamos a ponerle un nombre para identificarlo, nueva ruta. Entonces, vamos a ver, aquí hay un error que nos da. ¿Qué error? ¿Qué dice el error? Tenemos que exportar la ruta. Cada ruta que creamos tenemos que exportarlo. Para exportar la ruta sería crear el módulo de Node, module.export. Sí, módulo.export es igual a router, que contiene todas las rutas. Aquí módulo. Entonces, esto de aquí sería la ruta inicial que hemos creado aquí. Esto de aquí que hemos creado ahí en el archivo de inicio, pues sería esto de aquí, ya en una ruta aparte, independiente. Entonces, cuando va a llamar es indefinido request o response era acá. Sí, response. No era request, sino era res de enviar. Entonces, a llamar a nuestra ruta raíz, pues envía al contenido que tenga, o a la tarea o la función que tenga dentro esta ruta que hemos enviado. En este caso, un mensaje de inicio, nueva ruta, que nos lo dice aquí. A ver, vamos a ver los mensajes. Hola hermano GJ YouTube. Hola Iron. Se le olvida créate porque el módulo. Sí, el módulo. Sí lo agregué. A ver, seguimos. Ya tenemos las rutas. Entonces ya no tenemos las rutas aquí. Sino, esto vamos a borrar. Sino es que tenemos las rutas ya independientes en un archivo a llamar. Entonces, para crear una nueva ruta, pues simplemente copiamos esto, pegamos y aquí escribimos la ruta que tenemos, perfil o login. Y aquí vamos a ponerle login. Entonces actualizamos y aquí vamos a agregar login. Y ya se envía a la ruta su nuevo contenido, que sería un mensaje login. Entonces así podemos seguir creando más rutas ya independientes fuera del archivo principal, solamente creando esta configuración global donde requiere las rutas. Entonces vamos a agregar la renderización de EIS, ya que hemos creado las rutas. Igualmente, para crear nuevas rutas o crear una nueva ruta con sus dependencias aparte, tenemos que crear aquí nuevamente una ruta nueva y agregar el nombre de la ruta y seguir agregando más rutas de inicio. A ver, vamos a ver las tareas aquí. Ya tenemos las rutas express de inicio y vamos a crear las plantillas CIS. Es decir, las plantillas CIS vamos a utilizarlo al momento de llamar la ruta, que no nos envíe un mensaje, sino que nos envíe HTML
para que tenga un diseño web con una interfaz web, pero en este caso en AIS. Iron, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya te lo he dicho, hola, bien. Yo pongo las rutas separadas. Sí, hay rutas separadas dependiendo de la función. Ejemplo, la ruta para perfil, tú puedes ponerlo las rutas para perfil separadas. Y ahí en la ruta perfil poder rutas de editar perfil, configurar perfil y otras rutas que requieres al momento de utilizar, porque en este caso para la ruta de inicio de raíz requiere de la ruta login para poder loguearse y la ruta de salir, que sería la ruta de desconectarse o cerrar sesión en la raíz. Ya para crear eh, un perfil necesitas una ruta nueva, necesitamos crear una ruta nueva llamado perfil, y dentro de esa ruta nueva crear las nuevas los nuevos accesos también a nuevas rutas, pero solamente del perfil. A ver qué sigue. ¿Por qué tengo esto separado? Añadir las plantillas. Bien, para añadir las plantillas CIS tenemos si nos vamos aquí en configuración, que hemos hecho las configuraciones para las rutas, tenemos aquí que el archivo view va a obtener las plantillas CIS. Entonces sería aquí en views. Actualmente tenemos un archivo HTML, cosa que ya no necesitamos. Podemos borrar simplemente esto o eliminarlo, ya que no vamos a utilizar HTML, sino vamos a utilizar rutas AIS o plantillas AIS. Poner index. La extensión EJS. Y aquí sí crear HTML. Uy, pero no copié el código. Vamos a escribir un P. Hola mundo. Entonces este archivo AIS acepta HTML y también acepta código JavaScript, pero siempre usando su prefix para poder agregar código. Su sintaxis sería de esta manera. Entonces aquí podemos crear una variable llamada de suma, y esa variable va a ser igual a 2. Y aquí también crear este resultado, sería igual a la suma más 2. Y luego en un archivo o una etiqueta HTML llamar a la variable resultado. Entonces aquí vamos a llamar a resultado. Entonces ya tenemos la ruta AIS. Aquí nos dice cuando vamos al index, nos va a enviar a las rutas que hay en index. En este caso las rutas en index solamente hay la ruta de inicio y la ruta de login. Entonces aquí en la ruta de inicio tenemos que llamar a nuestro plantilla AIS. Entonces para llamar a la plantilla AIS sería renderizando cada plantilla utilizando res.render. Ya no zen, porque zen solamente envía un mensaje y nosotros queremos renderizar los archivos AIS. Vamos a llamar index.AIS. Igualmente aquí tiene parámetros que nos devuelven los datos. En este caso este render requiere de parámetros o de objetos, mejor dicho, que podemos enviarlo como parámetros según el valor.
como ahora no tenemos ningún parámetro a enviar, solamente vamos a enviar la ruta. Y ahí es. Entonces, al momento de nosotros actualizar, nos dice hola mundo, pero no nos está mostrando los datos que hemos agregado aquí en la plantilla yes. Tenemos hola mundo, resultado. Creo que no se puede crear variables. O tengo que agregar igual. Sí, tenías que agregarle acá igual. Entonces, como vemos aquí, hemos agregado HTML y también código JavaScript. Y nos devuelve en plantilla HTML. Pues aquí el resultado sería de la suma de 2 más 2 serían 4. La variable resultado obtiene la suma de 2 más 2, 4. Y el resultado podemos mostrarlo en una etiqueta HTML, en este caso un P. Podemos mostrarle en otro tipo de etiqueta de texto, de cajas, entre otros. Pero también podemos utilizar este de aquí que hemos JavaScript que hemos utilizado, código JavaScript, en nuestra ruta principal. Aquí crear pues lo mismo, poner lo mismo, el número suma 2 serían 4, vamos a ponerle más 1 para que sume 5, y este variable resultado enviarlo por objeto. Entonces aquí vamos a llamarle igualmente resultado o result, va a ser igual al resultado que nos sale arriba de la suma de esto. Y aquí en AJS ya no vamos a llamar la variable resultado, ya que no hay, sino que tenemos que llamar al objeto que hemos enviado aquí en las rutas, que sería el objeto Russell, que contiene el valor de resultado. Entonces vamos a llamar result. Vamos a utilizar, ya tiene el valor de 5, utilizando la variable result que nos trae de las rutas del objeto result, que a su vez obtiene el resultado de la suma de esto. Y así como he metido código JavaScript, podemos meter funciones, en este caso obtener datos de usuarios, datos de los proyectos, registrar algunas otras funciones mediante métodos creados aquí en esta ruta de JS y luego enviarlos a nuestra plantilla JS mediante objetos, y ese resultado, el valor que nos envía, poderlo mostrarlo en un archivo HTML, como vemos aquí, de esta forma. De esta forma se utiliza las rutas y ya es mucho más rápido que solamente utilizar HTML. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? El 4 no se ve por mi overlay. Ah, el 5. Puedes hacer una, puedes hacer varias. Necesito yo. Vale, este sería el resultado. 5. Este resultado he mostrado es una variable JavaScript. Hemos mostrado desde nuestra ruta JS, desde aquí. Hemos creado una variable suma donde tiene el número 2 y luego esa variable le hemos sumado más 2 que serían 4, más 1, 5, y luego lo hemos enviado a esta variable que contiene el número 5, luego de hacer la suma, el cálculo, y luego ese resultado lo hemos enviado a través de nuestro renderizado a nuestro plantilla index.js que se encuentra en view, y enviando el resultado en un objeto result. Entonces, para llamar a ese resultado simplemente tenemos que agregar la sintaxis AIS, que sería de esta forma: porcentaje, el nombre del objeto que obtiene el valor, y cerrando la sintaxis. De esta forma obtenemos los datos desde un archivo JavaScript. Sería un texto HTML y un archivo de JS.
Genial. Sí, ya están creadas las rutas, las plantillas, cómo utilizar las plantillas CIS mediante las rutas Express. Ya hemos hecho un ejemplo aquí básico. Obviamente que todo esto es básico, porque esto no va a quedar así. Nos falta el diseño, obtener los datos de una base de datos o del mismo API de Discord para que se vea una interfaz mejor. Entonces esto, las principales rutas, cómo utilizar la ruta ya está hecho. Así que aquí tenemos que pasarlo a finalizado. Ahora nos toca el desarrollo del login de autenticación. Esto ya es más extenso, ya que requiere, aunque pensándolo bien no es más extenso, solamente vamos a hacerlo. Con esto acabamos el directo con este desarrollo de la autenticación. Pero todavía no tenemos ni un diseño, solamente vamos a agregar hiperlinks de rutas para poder autorizar. Entonces, como hemos visto aquí en la ruta CIS, tenemos una ruta de login. Esta ruta vamos a utilizarlo para... Actualmente esta ruta solamente nos envía un texto. Tenemos aquí un texto. Pero vamos a decirle que nos envíe a la autenticación de Discord. Y luego que Discord nos envíe, la API de Discord nos envíe a nuestra ruta login para que podamos obtener los datos y así tener un logueo. Entonces para eso vamos a necesitar llamar a nuestro módulo passport, que obtiene los datos de la autenticación que hemos configurado en el archivo de inicio. Entonces sería igual al módulo passport. Bien, en este login ya no queremos esto. Igualmente aquí podemos seguir usando así login y borrar el router. Ya obtiene los datos siguientes que viene al router. Cards. ¿Qué es eso que me ha pasado? Ah, las cartas del diseño. Voy a usar Bootstrap. Voy a usar Bootstrap para el diseño CSS. Lo dije en el inicio del directo, las especificaciones e información del proyecto que vemos aquí. Puedes verlo desde el inicio. Acerca del proyecto, de qué se trata el proyecto, cuál es el propósito, qué aprenderás y los recursos que estamos utilizando para el proyecto. Uno de los recursos es Bootstrap para la interfaz de usuario. Lo sabes, nice. Sí, también he visto cartas, también tiene diseño, pero lo usaremos en otro proyecto o en algunos otros videos. Bien, entonces para el login, la ruta login, necesitamos llamar a un método llamado autenticación o authentic del módulo passport, que sería de esta manera. Luego las funciones. Esto de aquí requiere de objetos. Requiere de un nombre, entonces el primer nombre, o sea, la primera parámetro va a ser Discord. Y luego vamos a pasarle una clave o una redirección. Luego de hacer la autenticación a Discord, o sea, cuando haga el login, va a buscar la autenticación que hemos configurado aquí en este... ¿Dónde está aquí? En Passport User Discord hemos enviado el cliente, el secreto, la URL donde queremos que se loguee y los permisos.
¿no? Esa configuración, al momento de hacer clic o enviar la ruta login, va a buscar todas esas autenticaciones y nos va a hacer todo el trabajo de autenticar con la API de Discord y solamente devolver los datos. Entonces, una vez que nos devuelva los datos, le vamos a decir que nos reenvíe usando el método redirect de REST a nuestra ruta. Podemos decirle que nos envíe inicialmente a la ruta, a nueva ruta perfil, ya que todavía no está configurada ningún perfil. Entonces, una vez que usemos la ruta login, nos va a autenticar, va a buscar la configuración que hemos hecho en Discord Pass y va a buscar que todo esté correcto y nos va a reenviar a perfil ya con los datos ya obtenidos del API. Entonces ya tenemos que nos envía la ruta perfil. Entonces vamos a crear aquí una nueva ruta. Vamos a hacerla aquí mismo, no hay problema. .get ruta al perfil, así, y seguir haciendo las más condicionales, pero la idea es tener rutas separadas, así que vamos a crear un nuevo archivo de rutas perfil, para tener todo ordenado. Y aquí en ruta igualmente tenemos que llamar a los módulos que hemos utilizado y exportarlo. Módulo export, sí. Entonces, al llamar la ruta perfil, vamos a decirle que nos envíe los datos que ha capturado al momento de loguearnos. Pero también tenemos que crear o hacer una función, mejor dicho. A ver qué función podemos ponerlo. Vamos a crear una nueva carpeta o un nuevo archivo. Vamos a llamarle autenticación. Vamos a crear un módulo de exportación para esa autenticación. Y este módulo va a obtener los datos de autenticación, es decir, para poder validar si es que el usuario o si esa ruta requiere de un logueo, ya que como tenemos los datos, entonces vamos a permitir validar que qué ruta queremos darle una autenticación o no. Ejemplo, la ruta que sí o sí requiere una autenticación es la ruta perfil, porque al momento de tú ir a esa ruta requiere que tú estés logueado para obtener los datos y mostrarte un perfil. Pero en este caso la ruta de ejemplo de información del proyecto no requiere una autenticación, ya que solamente es una información del proyecto y no requiere que el usuario se loguee para ver la descripción del proyecto. No vemos cambiar. En cambio, para algunas rutas sí requiere de autenticación obligatorio. Entonces vamos a crear esta función que nos va a permitir saber cuándo requiere o cuándo no requiere una autenticación. Entonces aquí le vamos a decir que si la autenticación que viene de Passport, o sea, hay una autenticación, pues solamente nos retorne a la ruta que hemos ingresado. De todo caso, que si no hay una autenticación, que nos fuerce a hacer un login para que se autentique, o sea, para que se loguee con la API de Discord. Entonces este módulo vamos a llamar aquí en la ruta perfil,
Podemos llamarlo, vamos a llamarle con el mismo nombre, AUP, y vamos a llamar que requiere a la ruta del archivo. En este caso el archivo el archivo se llama out.eis. Entonces este variable obtiene los datos del archivo. Igualmente tenemos que crear un router .get llamar a la raíz de esa ruta perfil y aquí decirle que requiere de una AUP, si así o sí requiere una autenticación, y luego ponemos los datos que nos devuelve el router. Entonces al momento de nosotros llamar a perfil nos va a reenviar, no, esto va a ser va a revisar si es que estamos logueados o no y va a obligarnos a loguearnos. Si estamos logueados, pues nos va a enviar solamente a la ruta con nuestros datos. Take it apart, throw it away, put it back together again.
oxygen. Oh, in an otherwise suffocating world, I'm reaching out for arms, I'm drowning in the open-ended love we're making, girl. Exhale the past, inhale a future that lasts. Change my heart.
reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from heaven send with me tonight. I run away.
touch my skin. Am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty. Have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I only felt alive with him. I'm driving in the night, the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's alright, it's alright. I can break no heart if I got none. I won't break apart if I stay on the run. But sometimes in the night I miss the sun. Why did darkness come? I felt my body break, my heart give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay. Bien, hemos terminado aquí el login usando la autenticación de Discord. Obviamente solamente son datos, no hay ninguna interfaz de web, de diseño. En el primero hemos creado aquí en la ruta index, que nos envía a index.js. Hemos creado solamente un texto de inicio y que nos envíe una ruta de login, es decir que cuando hacemos clic en este botón nos va a enviar a la ruta login, y la ruta login obtiene todos estos datos, que es decir que usa los datos del passport autenticación de Discord, es decir solamente toda la configuración que muestra aquí al principio del passport user, que sería enviar el ID de nuestro cliente, el cliente secreto de nuestra aplicación, un callback URL que sería donde queremos que se redirija al momento de autenticarnos, y los permisos de scope que ya expliqué anteriormente. Y los datos de esto serían estos datos de aquí: el dato de client secret, el ID y la autenticación de reenviar los datos, que sería nuestra ruta más la ruta login, nuestra ruta de raíz, dominio y la ruta login. Entonces todos estos datos se van a enviar a esta ruta index, y luego de hacer clic aquí en index, aquí en login, vamos a ir aquí a la autenticación que nos da ya la aplicación que hemos creado en la Discord, en la API de Discord, y luego nos dice aquí qué datos podemos acceder: el dato de usuario avatar, los datos de usuario, en este caso nuestro nombre de usuario, nuestro avatar y el tag. Entonces damos a autorizar. Al momento de autorizar ya nos envía a nuestra ruta, nueva ruta que quisiéramos aquí, nuestra nueva ruta la raíz más la ruta perfil, y la ruta perfil nos muestra nuestro ID y nuestro nombre de username, que son los datos que está en Discord, ¿no? Y más una opción de logueo, de login, que sería en este caso salir, para dejar la autenticación, o sea, salir de la autenticación y cierre nuestra cuenta. Y la ruta perfil obtiene el título, perfil, y aquí están los datos enviados a través de sintaxis AIS, que obtiene el ID y el username. Y aquí sería salir. Y a su vez este objeto obtiene el ID y el username, y este objeto está en la ruta perfil, que vemos aquí al momento de enviar el perfil, o sea la sintaxis. Después de loguearnos, el objeto user es igual a user request.user, que obtiene los datos. Y esos datos vamos a verlo en nuestra consola, qué datos más aparte del username y el ID podemos obtener para poder crear nuestro perfil. Entonces vamos a poner request.user, que obtiene los datos que nos trae de la API de Discord al momento de autenticarnos, es decir, la autenticación nos trae esos datos, el passport. Entonces vamos a abrir nuestra consola, vamos nuevamente a salirnos, loguearnos, vamos a ir a nuestra consola y vamos a ver aquí están todos los datos que podemos obtener al momento de loguearnos. Sería el username, el avatar, el acceso al token,
entre otros. Entonces vamos a obtener también nuestro avatar. Entonces para obtener nuestro avatar tenemos que llamar aquí user avatar, pero solamente nos va a volver en código el avatar. Tenemos que agregarle una opción más que sería de esta manera. Aquí ya no queremos esto, solamente llamar user avatar en vez de esto reemplazar esto aquí y esto aquí. Entonces vamos a tener el ID del usuario del avatar y su avatar en código. Entonces vamos a actualizar, nos requiere autenticar, aceptamos. Entonces aquí tenemos ya el link de nuestro avatar actualmente en Discord. Luego que se muestre en imagen tenemos que agregar la etiqueta img en HTML, CRS, y aquí pasar nuestro URL que nos envía. Entonces vamos a actualizar y entonces aquí ya nos envía el avatar, el nombre de usuario y el ID. Entonces estos datos, obteniendo ya estos datos de nuestro perfil, ya podemos utilizar base de datos para poder guardar los datos y crear un perfil de usuario según el usuario logueado aquí en nuestro login, cosa que también nos falta en la interfaz, pero lo principal ya está, que sería la autenticación. Vamos a ver nuestra ruta de tareas. Aquí ya tenemos las dos primeras tareas, que es generar las claves de autenticación. El archivo de .en, ya hemos enviado las credenciales y esto ya está. Entonces todo esto ya está. Entonces nos faltaría ya agregar por hacer todos estos desarrollos, que sería un perfil de usuario, o sea la interfaz y guardar los datos y los demás datos. Entonces todo esto hemos hecho en este directo. No es tan complicado, solamente es cuestión de crear rutas bien estructuradas para que pueda llamarse según el usuario que solicite la ruta, ¿no? Como en este caso sería perfil y requiere autenticación, entonces tiene que aceptar la autenticación para tener su perfil. Una vez que obtenga su perfil ya va a obtener sus datos y los datos adicionales que guardamos mediante base de datos. Igualmente la opción de salir o ir a ver el listado de sus perfiles, ir a ver el listado de sus proyectos, entre otros. Bien, pues eso sería todo por este directo. ¿Qué tal les pareció? Ya hemos hecho todos estos por hoy en este directo. Estas tareas pendientes ya están realizadas. Aquí tenemos la información del servidor, del proyecto, una vez más. Si quieres ver la información del proyecto, propiedades, puedes ver el inicio del directo, al cual he explicado cómo de qué trata el proyecto, el propósito, que aprenderás y recursos. Queda por hacer todo esto en el siguiente directo. Bien, nos vemos hasta el próximo directo. Chao.